Estimada doña Pilar Becerril, presidente de la Sociedad Económica Matritense Amigos del País, estimado profesor Manuel Álvarez Tardío, director de la colección de biografías políticas de FAES, querido profesor Antonio Moral Roncal, autor de la biografía, enhorabuena por ella, y estimado profesor Germán Rueda Hernández, que a pesar de la tardanza, pues aquí está presente, y le agradecemos mucho su presentación. Como estamos en una sociedad matritense, permítanme, antes de hacer alguna consideración, unos recuerdos históricos matritenses, porque, curiosamente, aquí se ha citado la historia de tres generales, en el tiempo de Isabel II, Espartero, Narváez y O'Donnell. Durante 11 años, cuando yo iba de mi casa en Madrid a mi colegio era el Colegio del Pilar, de la calle Castelló, para que no quede ninguna duda de dónde vengo, yo cruzaba todos los días, tenía que cruzar por Narváez, después por O'Donnell y pasar por delante de la estatua ecuestre de Espartero. Estatua ecuestre más conocida en la terminología madrileña por algunos atributos del caballo que por el jinete que lo montaba. Me acerqué luego a Espartero por la sencilla razón de que en los años que viví en La Rioja, en Logroño, pues Espartero era riojano, y eso me hizo acercarme especialmente al estudio de la época de Espartero. Curiosamente, en el despacho oficial de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa, donde viví 8 años, y de donde me fui voluntariamente, quiero decir, pues la mesa del despacho oficial, una mesa preciosa, es un regalo que le hizo la reina Isabel II al general Narváez. Y cuenta la historia, o la leyenda, que habiendo trasladado Adolfo Suárez la presidencia del gobierno al Palacio de la Moncloa en los primeros años de la transición, le comentó un día al rey Juan Carlos que hacía falta una mesa en el Palacio de la Moncloa para el despacho oficial. Y al poco tiempo apareció un transporte, un camión, y dentro del camión había varias personas, y entre las personas que iban al camión iba también el rey Juan Carlos, y del camión salió la mesa que le había regalado Isabel II y el general Narváez. El rey Juan Carlos le entregó la mesa a Adolfo Suárez y le dijo: cuídala y utilízala para trabajar, porque no estamos seguros del uso que le daba la mesa el general Narváez. Por decirlo de la manera más diplomática que se me ocurre esta tarde y en este momento. Y por donde ahora, como presidente de la Fundación FAES, terminamos editando una biografía de O'Donnell, reivindicando el pensamiento liberal. No lo íbamos a hacer con Narváez, el famoso espadón de Loja, a que, como ustedes saben muy bien, cuando en su lecho de muerte le preguntaron si perdonaba a sus enemigos, contestó: me gustaría mucho, pero no puedo porque los he fusilado a todos. Esa es una parte de la historia. Nosotros nos quedamos con la Unión Liberal de O'Donnell. Y hoy hemos presentado O'Donnell, en busca del centro político, que es la 9ª obra de una colección de biografías de FAES que iniciamos en el año 2013 y cuya lista comienza a ser ya extensa. Es don Antonio Cánovas del Castillo, Antonio Maura, Francisco Silvela, José Canalejas, Javier de Burgos, Gaspar Melchor de Jovellanos, Niceto Alcalá Zamora, cuya placa está ahí enfrente, como presidente de la República, presidió la 10ª Asamblea de las Sociedades Económicas en el año 1932, Niceto Alcalá Zamora, o José María Gil Robles, son algunos de los biografiados. Ahora es Leopoldo O'Donnell y próximamente publicaremos, espero que pronto, sendos trabajos sobre Alejandro Lerroux y sobre Miguel Maura. Hace 5 años, con la creación de la colección de biografías políticas dentro de nuestro sello editorial Gota a Gota, la Fundación se propuso recuperar el género de la biografía y acercarlo al público más amplio posible e interesado en la historia política de la España contemporánea.
Nuestros principales objetivos al crear esta colección fueron, en primer lugar, difundir la obra y el pensamiento de aquellos políticos españoles que resultaron decisivos para la construcción de la España contemporánea desde posiciones del liberalismo político y del reformismo, naturalmente con sus distintos matices y sus distintos acentos. Todos ellos tuvieron biografías ejemplares, aunque no siempre exentas de tensiones y problemas. En segundo lugar, quisimos que estas biografías sirvieran para reconstruir el hilo del discurso y la acción de liberales, de conservadores y reformistas en la España contemporánea, mostrando a través de sus vidas la existencia de una línea de continuidad consistente que es preciso tratar para acreditar una larga, provechosa y plural tradición del centro-derecha democrático liberal en España. Y en tercer lugar, pretendíamos que estas biografías contribuyeran paso a paso a una labor de difusión cultural, de alta divulgación, si se quiere, de otra forma de plantear la historia política de la España contemporánea, dicho de otra manera, de una forma sensata y plural, alejada de todo sectarismo y toda estrechez de miras. Con la creación de la colección de biografías políticas, quisimos analizar cómo estas figuras históricas se enfrentaron a la realidad, casi siempre compleja y problemática. Queremos explicar qué es lo que hicieron y por qué, cómo consiguieron sus éxitos y por qué también obtuvieron fracasos. El trabajo de los diferentes autores de esta colección reexamina críticamente y, por qué no, en muchos casos también refutan creencias muy asentadas, como por ejemplo el del fracaso de la Revolución Liberal en España, la insensibilidad social de liberales, el del peso del caciquismo como factor de atraso, el autoritarismo recurrente de las derechas y su incapacidad para el compromiso, o el de identificar la democracia con los valores de la izquierda y dar por sentado que ésta contaba con un programa democratizador consistente, o el de considerar, por tanto, el regeneracionismo como un discurso inequívocamente modernizador. Pues bien, escribir la biografía de uno de los grandes políticos que protagonizaron la historia de la nación, como se ha explicado, es una de las mejores formas de reconstruir nuestro pasado sin dar nada, por supuesto. Porque en la medida en que hay que conocer y explicar a personas imprevisibles y llenos de facetas, no siempre complementarias, al final su vida es un buen termómetro del dinamismo y la complejidad de las sociedades en las que actuar. La colección de biografías políticas que ha editado en estos últimos años la editorial Gota a Gota de la Fundación FAES se ha propuesto precisamente contar la historia política de España a partir de sus principales líderes, sabiendo que detrás de sus liderazgos, de sus aciertos y de sus errores, está buena parte de la explicación del pasado de la sociedad española, de un pasado complejo pero apasionante, que permitió un avance gradual hacia la consolidación de un Estado de Derecho y un marco de competencia democrática pacífica. Pero no solo eso. La historia, y más la historia del liderazgo, es maestra del presente, de la política del presente. Las biografías de Cánovas, de Maura, de Silvela, de Gil Robles o de O'Donnell, por citar algunas de las editadas en esta colección, tienen algo en común que resulta muy útil para nuestro tiempo. Y es que nos muestran la importancia del liderazgo para conducir a las sociedades hacia el éxito o el fracaso, para poner en marcha iniciativas que impulsen las reformas cuando eso es necesario y deseable. Y hablar de la importancia del liderazgo en estos tiempos es especialmente oportuno y relevante. Y hablar del impulso de reformas cuando es necesario y deseable es también especialmente oportuno y relevante. Y también para hacer posible eso que Cánovas defendía a sabiendas de las dificultades que siempre ha tenido que sortear la libertad en España. Cánovas hablaba de la política de las circunstancias y las transacciones, frente al empeño en concebir la política
como un camino hacia lo imposible, hacia lo absurdo. Y en estos tiempos, en España, no hace falta poner muchos ejemplos de las políticas que pueden conducir hacia lo imposible o hacia lo absurdo. La biografía de O'Donnell es así un ejemplo de un liderazgo empeñado en hacer posible una política de acercamiento, de transacción entre grupos para conseguir estabilizar la política de la libertad en una España que se asomaba a la modernidad con enormes dificultades. En lo que tiene de tarea histórica, muchas gracias al autor por su trabajo y por el esfuerzo que ha hecho. Y en lo que tiene de enseñanza para los tiempos presentes, también muchas gracias al autor por su esfuerzo y por sus lecciones. Espero que esta biografía sea útil para entender también no solamente parte de la historia contemporánea de España, una parte muy importante, sino para acrecentar lo que es el acervo del pensamiento liberal conservador y que sea útil para la reflexión de los líderes políticos de la España de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia.